Y para recibir a Martín Coan, primero voy a leer algo que publicó ayer en el diario Perfil, que es súper interesante y va a ser el punto de partida para esta conversación. Una columna que lleva el título Biografía autorizada y dice: nació en Buenos Aires en agosto de 1899, fracasó en el sector privado con emprendimientos tales como una revista literaria o colaboraciones en medios periodísticos de la época, por lo que terminó recalando en el sector estatal. Fue empleado municipal, hoy denominado Munipa, en la Biblioteca Miguel Cané del barrio de Boedo. Me salteo algunos párrafos y te pido disculpas, Martín. Fue director de la Biblioteca Nacional, cargo parasitario en el que se estancó durante 18 años. Se dedicó también a la docencia universitaria, sin que se entienda por qué lo hizo, ya que sabía perfectamente bien que los salarios ahí son muy bajos. En 1980 obtuvo el Premio Cervantes de Literatura, otorgado por el Ministerio de Cultura de España, claramente menguado en su valor por tratarse de una entidad estatal que dilapida fondos en asuntos sin importancia, cuando en el mundo cunden el hambre y la miseria y las enfermedades y otras tantas cuestiones graves que no acaban de resolverse por culpa de chanchullos como este. Falleció en Ginebra, Suiza, el 24 de agosto de 1986. Reposa en el cementerio de los Reyes de esa ciudad. Quien quiera ir hasta allá a visitar su tumba es libre de hacerlo, nada se lo impide. Bueno, así presentó Martín Coan a Jorge Luis Borges. Martín, provocador este texto que publicaste ayer en Perfil, y todo lo que publicaste además son datos ciertos. Nadie puede decir que tergiversaste su biografía para postular algo. No, se deslizó un error muy sintomático que me regocijó, aunque nunca me regocija un error. En el lugar de la fecha de la muerte puse la del nacimiento. Ah, mira. Lo que no lo voy a interpretar yo, eso hay que ir a alguien que ayude a entender por qué uno comete los errores que comete, pero lo entiendo como casi una necesidad involuntaria de pensarlo como todavía vivo, pero no sé si provocador, porque no está en un texto. Después eso está en los efectos, no en la intención. Está bien. Es vos cuando recién llegaste y te saludamos, nos preguntabas, che, ¿de qué vamos a hablar? Yo te decía de política. Vos me dijiste, bueno, pero yo no sé mucho de política. No soy politólogo, no soy de ciencias políticas y evito tanto como puedo, quizás a veces no lo logro, opinar. Ajá. Tampoco creo que tenga opiniones que valgan la pena. En lo que intento, por donde intento transitar, porque ahí sí es donde creo que puedo tener algo que aportar, es a lo que yo me dedico. Yo me dedico a la literatura, me dedico a la crítica literaria, es decir, me dedico al lenguaje, a las palabras, a las narraciones, a los discursos. Analizar narraciones, figuraciones, discursos, eso sí entiendo que puedo hacerlo, y el discurso político es uno de los discursos que circulan socialmente. Ahí sí me siento convocado en el sentido de tomar discursos en un sentido amplio al mismo tiempo, porque los discursos no están en el aire, los discursos no son palabras abstractas, los discursos pertenecen y circulan en una escena social determinada y un contexto de enunciación, eso forma parte del análisis también, pero a la hora de pronunciarme sobre aspectos específicos de una gestión política yo intento evitar el opinar. Ajá. Pero acá estás claramente insertándote en la discusión política con este texto que tiene mucho también de literatura o de referencias literarias, ¿no? ¿Qué estás diciendo con esto? ¿Cuál es el subtexto de esto? Yo no quisiera... Perdón que te lo haga explicitar, ¿no? Claro, que escritor en general no quiere hacer eso. No se puede al mismo tiempo, porque quedaría como aquello de la explicación del chiste. El explicado de... Te estoy pidiendo que expliques el chiste. Sí. Pero en realidad también es una reformulación sobre la base de tratar de captar y retomar un tipo de discurso que socialmente está circulando desde hace bastante de un modo muy persistente, que yo traspasaría ahora en otros términos. ¿De qué modo y por qué razones algo que habitualmente en la sociedad argentina históricamente era motivo de orgullo, por ejemplo, ser empleado estatal, por ejemplo. Estar en el espacio público, formar parte del espacio público, ser lo que llamamos un servidor público, o formar parte de una de las no tantas instancias de la historia argentina que supone un legítimo motivo de orgullo, que es el sistema de educación
pública en Argentina. El sistema de educación pública en Argentina es una de las cosas que la historia argentina, no son tantas, salieron realmente bien, y que sufriendo como vienen sufriendo años de deterioro e incluso en algunos periodos años de hostigamiento por parte de gestiones políticas, resiste como un espacio de valor y de prestigio, y yo soy docente en distintos lugares, uno de ellos es la Universidad de Buenos Aires, espacios de calidad educativa. ¿Cómo es que se ha venido o se fue convirtiendo en algo desdoroso? ¿Cómo fue? ¿Cómo se fue deteriorando ese orgullo, esa satisfacción de haber estudiado, de haberse formado, por ejemplo, en la universidad pública, que es donde yo estudié, la satisfacción de formar parte como docente, que es lo que yo soy, de la Universidad Pública Argentina y del sistema de educación pública argentina? ¿Cómo es que todo eso ha ido deslizándose a un espacio que recibe, un espacio de oprobio, que recibe reproches porque recibís fondos públicos? ¿Cómo es que se deterioró eso y qué indica al mismo tiempo? Porque a poder aportar socialmente desde espacios públicos, bibliotecas públicas, ahí es donde apareció la figura de Borges, claro, que obtuvo premios del Estado Nacional. Del Estado siempre, sí, o de bueno, otros claro, estados. Sí. Y fue empleado en una biblioteca municipal, entonces sí, claro, era empleado municipal y fue docente en la universidad, sí, trabajó en el Estado. Recuperar esas zonas de prestigio, porque muchas cosas muy valiosas en la historia argentina provinieron y provienen de esos ámbitos, y tratar de pensar cómo fue que ha ido a parar, insisto, a esta zona que lo supone intrínsecamente desdorosos, el que vive bajo formulaciones parodiadas en la columna, ¿no? De ser munipa, vivir de la teta del Estado, prenderse de la teta del Estado, ser docente universitario, ser bibliotecario, formar parte de la red de bibliotecas populares en la Argentina, es algo que, digamos, si no logramos recuperar el prestigio, el valor social que tienen esos espacios, vamos a seguir estando en problemas. ¿Eso no tiene también que ver con la frustración que hay por fuera de esos espacios? O sea, hay una frustración social evidente de un sector de la población que dice: hay algunos que están adentro, a mí no me dan nada, digamos, ¿no parte un poco de ahí también? Probablemente sí, pero ese deslizamiento es absolutamente tramposo, porque es suponer que esa persona que trabaja en la biblioteca municipal de tu barrio, que es a donde puedes ir a leer si no tenés por ahí con qué comprarte los libros, que muchas veces son, no siempre, pero muchas veces son muy caros, o te compras algunos libros pero querés leer algunos otros, y la persona que trabaja ahí y que es además quien te va a recibir o a recibir a tus hijos y va a acercarles un material de estudio, va a sugerirles una lectura, pensar que es esa persona a la que tenés que despreciar y no a los señores del $1,5 que van a ir a cenar, no puedo imaginar ni qué por ese monto, que es ese trabajador del ámbito de las bibliotecas o del ámbito de la cultura el que genera la situación en la que te encontrás, y no, por ejemplo, ese grupo de empresarios cuya sigla defensivamente ya olvidé, sectores ligados al poder financiero que mueven muchísimo dinero, como lo sabemos, actualmente seguramente beneficiados por las políticas y de la gestión de gobierno. ¿Cómo es que la mirada, digamos, llegado el caso, la reacción de por quién estoy como estoy o por quiénes estamos como estamos, va dirigido no a esos sectores de poder económico y financiero, cuyos empleados están ahora en la administración del Estado, por otra parte, sino al bibliotecario, al docente universitario, al maestro de escuela? Entonces el deterioro de una conceptualización del espacio de lo público, ese deterioro es muy grande y viene transcurriendo largamente. Por lo pronto la idea misma de lo público, que me parece que se deformó y se deterioró como valor, traducida, no me acuerdo si lo puse en la columna o no, al lenguaje de lo privado. Ahora, Martín, vos tenés, por ejemplo, la última carta de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, dice: hay que discutir la eficiencia del Estado, que era por ahí un concepto que no se venía escuchando mucho en el kirchnerismo, pero al otro lado tenés a un Milei que el viernes dijo: el Estado es una organización criminal. De la cual Esa es el es la jefe, definición, ¿no? De la cual es el jefe en este momento, por postulación voluntaria. Sí. Es el jefe de lo que él llama organización criminal. Ahí tenemos dos planos, efectivamente, el mundo discursivo, ideológico de Milei, que
qué lo hizo posible, no solo qué expresa y qué desencadena, sino cuáles son las condiciones de posibilidad para que esto haya ocurrido y esté transcurriendo, por un lado. Y por otro lado, Kirchner nos invita a una revisión de la que no puede eximirse, porque ella ocupó el poder del Estado durante muchos años. Si había algo para revisar ahí, no entiendo por qué nos lo señala a nosotros como un descubrimiento reciente. Me acabo de dar cuenta de una cosa: deberíamos revisar la eficiencia del Estado. Estuviste al frente del Estado durante muchos años. Entonces, si ese planteo no viene acompañado, ni siquiera acompañado, sostenido por una fuertísima autocrítica, entonces yo también me pongo a distancia de esa formulación. ¿A qué me está invitando? ¿A revisar la eficiencia del Estado? Sí, yo soy el primero que quiere revisar la eficiencia del Estado. Bueno, el primero no, pero estoy entre los primeros. Y puesto a revisar la eficiencia del Estado, hay que revisar su gestión también. Porque efectivamente los que trabajamos en el Estado, no solo en el Estado, pero también en el Estado, claro que somos los primeros preocupados en que sea eficiente, en que todos trabajemos y trabajemos con esfuerzo. Debo decir, para el caso, ya que estamos desplegando el campo de estas cuestiones, sí, Cristina Kirchner fue la que alguna vez dijo que los docentes teníamos el privilegio, para usar una palabra a la que Milei ahora vuelve, de los 3 meses de vacaciones. Sí. Entonces también ahí hubo un deslucimiento del trabajo de los docentes, y también hubo una deformación de lo que puede tener que ver con el reconocimiento social del trabajo de los docentes, que es suponer que estamos trabajando solamente cuando estamos dentro del aula y frente a clase. Insistió en esta carta, Cristina, con el tema de los docentes, y dijo: vamos a seguir levantando la bandera de la educación pública, pero nos tenemos que preguntar por qué cada vez más familias prefieren mandar a sus chicos a colegios privados. ¿Y vos frente a esa pregunta tenés algún ensayo de respuesta? Tentativamente, y soy un lector atento de todas las intervenciones que en el ámbito educativo se han venido produciendo en estos años y analizando qué es lo que está pasando. Yo trabajé en escuela media hace muchos años, pero hace muchos años. Hoy por hoy soy docente en nivel universitario, donde todavía funciona, está muy clara la circunstancia por la cual la calidad educativa sigue siendo superior en las universidades públicas, en el Estado. Pero es muy largo el deterioro en educativo en escuelas medias, no solamente en las públicas. Los resultados más que preocupantes de las pruebas PISA, ¿no? Va a lo público y a lo privado. Digamos, no es que salen estudiantes necesariamente mejor formados, pero hay un largo deterioro, sí, hay un largo deterioro. Insisto, para tomar ese punto, porque cómo revertir ese deterioro, cómo mejorar la calidad educativa, y por tomar un punto de partida, casi me atrevería a decir de sentido común como docente que soy. Si suponemos que el docente está trabajando solamente cuando entra al aula y empieza a dar clase, es difícil recuperar un nivel educativo de excelencia si partimos de esa base o si sostenemos esa premisa. Es decir, si no reconocemos como tiempo de trabajo el tiempo que los docentes dedicamos por fuera del horario tabulado en la presencia en clase, que es algo muy típico al mismo tiempo. Cuando uno dice lo que gana, que son cifras bastante humillantes por lo general, la réplica que aparece casi sistemáticamente es: ¿y por cuántas horas? Por 4 suponiendo horas. que las horas son cuánto tiempo estás parado en el aula dando clase. Sí. Eso que uno enseña, ¿cuándo lo aprende? Eso que uno enseña, ¿cuándo lo estudia? Excepto que estemos suponiendo, pero esa suposición iría en la línea del deterioro de la calidad educativa, que uno estudia 5 años, entre los 18 y los 23, o 6 o 7, hasta los 24 o 25 que se recibe, y de ahí en adelante enseña hasta la muerte o hasta la jubilación, que ahora tienden a coincidir, aquello que estudió, aquello que aprendió durante esos 5 o 6 años de formación. Claro. Eso no puede sino suponer un deterioro de la calidad educativa, porque además los docentes crecemos y cada vez estaríamos enseñando saberes adquiridos más lejos en el tiempo, y además estaríamos como impartiendo conocimientos que adquirimos, pero no estaríamos siendo activamente en el presente sujetos de conocimiento, y eso no puede sino deteriorar la calidad educativa. Entonces, primer punto, cuando el docente está leyendo en su casa, está trabajando. Sí, está trabajando. De alguna manera y por alguna razón, esa escena de trabajo puede parecerse muchísimo a lo que cualquier otro trabajador de otro ámbito hace en su tiempo de ocio, estar en el sillón, en el living leyendo. Pero en un docente eso es trabajo, y ese trabajo es necesario para la calidad de lo que enseña. Ahora, perdón, que los salarios sean bajísimos,
como tienden a hacer, no supone solamente un agravio, una humillación, un deterioro en la calidad de vida de los docentes. Te llenas de horas de clase, otra vez. Claro. Cosa que no aparece como un problema para aquel que supone que el trabajo docente es solamente dar clase. Entonces te llenas de horas de clase, bueno, no seas vago, trabaja mucho. No hay que ser vago, hay que trabajar. Tampoco trabajar todo el tiempo, pero la vida no es solamente trabajar. Pero supongamos trabajar mucho. Sí. Si vos te llenás de horas de clase, porque es lo único que se reconoce como tiempo de trabajo, ¿cuándo preparás? ¿Cuándo aumentás con lecturas, con investigación, el caudal de tus conocimientos si no tenés tiempo disponible? ¿Cómo te formás? Ni siquiera cuando tenés tiempo libre. Estamos hablando de nosotros mismos, no los tu periodistas formación? también. Sí, me siento muy identificada. ¿Cuándo actualizás tu formación? Hay un tiempo disponible que es necesario no solo para el descanso del trabajo y para eso que llamaríamos vivir, aunque trabajar también es vivir, Te sino como embrutece el parte del trabajo. Te embrutece el trabajo. Pero es que de esa manera sí. Y no es algo que necesariamente venga a remediar la implementación administrativa de las horas de cursos de capacitación. Porque hay una resolución administrativa para eso, que es una carga horaria con tal y cual pasos burocráticos de jornadas de capacitación, que pueden tener, no lo sé, hay que hablar con especialistas en educación, no conozco el grado de eficacia que eso pueda tener. Supongamos que la tiene. Aún teniéndola, no reemplaza de ninguna manera y no podría reemplazar la instancia de periódicas jornadas de actualización docente, el requisito de calidad educativa de un docente que estudia y se forma de manera sostenida todo el tiempo, de manera que sabe cada vez más, no enseña lo que estudió cuando era joven, sigue estudiando, se sigue formando, se está actualizando, enseña cada vez mejor. Si te la pasás de aula, además, no es solo la cantidad de horas de clase, en distintos lugares. Entonces vas de lado a lado, dando clase. Bueno, una parte del deterioro de la calidad educativa, una parte, tiene que ver con eso. Estamos hablando con Martín Cohen y estamos hablando un poco de todo, ¿no? Porque hay subtextos de esto que estamos hablando también. Un poco hablamos de política siempre, pero me quiero poner a hablar de política más explícitamente. Discurso de Javier Milei. En ese discurso Javier Milei volvió a insistir con una idea con la que vos discutiste mucho. Creo que hay mucha gente que te empezó a conocer por ese planteo que hiciste sobre los 30.000 desaparecidos. Yo lo discutí mucho, discutí una vez, circula mucho. Circula muchísimo. Parezco una persona insistente, pero no confundan la insistencia tecnológica conmigo. Pero bueno, sí, lo discuto en distintos... Se hizo viral ese video tuyo, sí, diciendo por qué había que postular el número de 30.000 desaparecidos. Y Milei, como al pasar, se refirió a los muertos en la pandemia, dijo que si se hubieran hecho las cosas bien, habría habido 30.000 muertos y no 130.000 como tuvimos, y dijo 30.000 de verdad. Y lo que sucede, no es la primera vez que lo dice, pero la novedad para mí es que ya nadie putea por eso. No fue un tema de conversación posterior al discurso de Milei. Che, Milei volvió a poner en duda la cifra de 30.000 desaparecidos. ¿Qué pasa con eso? Te diría dos o tres cosas. Uno es el manejo habitual de Milei y las cifras, no solo cifras de estos temas tan terribles, sino en general. Tiene un modo de maniobrar con las cifras bajo el aspecto, otra vez, yo no soy economista, pero trabajo sobre las palabras. Las palabras las reconozco, las entiendo, creo que las puedo analizar. La retórica economicista falsamente sofisticada, o yo diría arteramente sofisticada, que algo luzca sofisticado, científicamente sofisticado, nos hace pensar que es verdad, y yo ahí sospecho de la retórica aparentemente sofisticada del economicismo de Milei, porque rápidamente aparece otro economista y con una retórica quizás no tan enrevesada refuta lo que él dice, que es el modo que maniobra con las cifras. Por ejemplo, él establece que la inflación iba a ser del 75%, por lo tanto produce una inflación del 30% y declara que la bajó. Pero uno dice, ¿pero ese 75 dónde sale? 75.000. Sí, perdón. La hipérbole, me faltó la parte de la hipérbole. La hipérbole alucinada. Entonces, lo que todos vivimos es que los precios, desde que él asume, la inflación ya lo sabemos, ese proceso inflacionario se acelera cruelmente, tremendamente, y hace una maniobra con una cifra que se le ocurre a él, que postula a él como comprobada, ni siquiera como comprobable, como fehaciente de algo que no ocurrió, es una cifra que establece él, para decirnos que en realidad, aunque los precios de todo lo que nosotros tenemos que comprar subieron, en realidad bajaron.
¿De dónde saca lo de los 30.000 muertos en pandemia con otra gestión? Es como la otra cifra. La pone él en base a una elucubración, un tipo de especulación completamente conjetural y finalmente arbitraria. No hay manera, en realidad, de establecer con otra gestión de sanitaria cuántos muertos habría habido o no habido. También alguien puede, de un modo igualmente legítimo, razonar que sin la gestión sanitaria que hubo, en vez de 130.000, hubiese habido otra cifra mayor o mucho mayor, con la tesitura de no tomar ninguna medida y dejar que el mercado regule la vida y la muerte y que el virus circule en el mercado, que es el razonamiento que uno seguiría por la línea Milei. No veo por qué uno... Bueno, pero él elige una cifra más baja y esa cifra en particular es esta, digamos. Exacto. No es que es otra cifra. Y además, ahí viene la otra parte. Claro, por eso para hacer ese comentario. Exacto, ahí viene la otra parte. Ahí viene la parte política a la que apuntaba, porque yo creo que están los dos componentes. Su manipulación y maniobra tramposa con las cifras de lo que sea, porque cree no sé si lo cree, logra transmitir la creencia de que cifra es precisión y precisión es cientificismo, pero luego se mete con esta cuestión. Yo personalmente, y dado que, como ustedes mismos están planteando, elige esa cifra para poder decir lo que dijo, creo que hay una diferencia sustancial. A mí que me ha tocado efectivamente en algún momento debatir con Darío Lo Pérfido sobre esta cuestión, que ni más ni menos que eso, digamos. Yo no le doy una discusión. Dos personas que piensan distinto se sentaron, nos sentamos, discutimos una cuestión, dado que él tiene una tesitura que yo creo equivocada, él supondrá lo inverso, él presentó sus argumentos, yo presenté los míos, es eso lo que ocurrió. Por suerte parece haber aportado algo y eso da una satisfacción considerable. Es muy distinto a lo de Milei. Milei no está presentando nada más que un gesto de provocación, lo cual no indica, solo puede indicar, si alguien convierte en esto, no en un posicionamiento político, para mí equivocado y más que equivocado, incluso digno de ser refutado y rechazado, que sería el caso de Lo Pérfido, asume una tesitura ideológica y política con la que uno no está de acuerdo y que uno discute con la que discutí. Lo de Milei no sé si es eso, es un puro gesto de provocación y de agresión. La condición de posibilidad para ensayar un gesto de provocación y de agresión sobre un tema de esta índole es que ese tema no te importe, te tiene que no importar. Para meterte a provocar y a chicanear y a dañar con un asunto de esta índole, solo podés hacerlo si el asunto de por sí no te importa. Por una parte. Y por otra parte hay algo que me parece que define mucho de lo que está pasando con el actual jefe de Estado, pero también con ciertas condiciones sociales generales en la Argentina, y no solo en la Argentina, porque hay fenómenos análogos que están ocurriendo en otros países. Yo diría que es el modo que ha cambiado otra vez en la circulación social de la palabra, de los discursos, en lugar de la crueldad. Para decirlo en una formulación, lo digo porque me parece que responde en parte al menos a esta cuestión y porque es lo que vengo pensando en parte. Casi diría, lo formulo intencionadamente de manera frívola, parodiando el lenguaje frívolo. La crueldad está de moda. Está de moda ser cruel. Sí, es verdad. Luce bien, cae bien. Manuel Adorni, pienso, que en Twitter puso en estas últimas horas, después del anuncio del cierre de la agencia Telam, saluden a Telam que se va. Sí. Y eso implica, que muchos trabajadores vayan a perder su sustento diario, digo. Es un buen ejemplo, que es, vos podés discutir Telam. También podés discutir la eficiencia de Telam. Podés discutir cómo se compone, cómo se administra, qué función cumple y hasta la necesidad o no de sostener una agencia, y todos vamos a tener tal o cual posición. Sí. Lo que vos estás citando ya no es de esa índole, es el regodeo en el ensañamiento con el padecimiento ajeno. Eso es crueldad. Hay alguien que se regodea porque disfruta del daño que está haciendo. No es ya la medida que considera adecuada políticamente por tal o cual razón. Esa es una discusión política sobre el tema que sea. ¿Qué puede ser? ¿Qué ocurrió en la Argentina durante 1976, en realidad antes 1983? La confusión de Milei conceptual entre los muertos y los desaparecidos. Si no diferencia muerto o desaparecido, no entiende o está mintiendo con respecto a qué es lo que pasó durante el terrorismo de Estado, porque una parte sustancial, definitoria del modo de operar del terrorismo de Estado durante la dictadura militar consistió justamente en que no produjo muertos, produjo desaparecidos. A Milei esa distinción decisiva se le pasa por alto o la pasa por alto. Ahí habría una discusión política. No estamos en la discusión política. Es alguien, el jefe de Estado en este caso, que se está ensañando con una chicanita
en meter el dedo en la herida del dolor ajeno y gozar del sufrimiento, del recrudecimiento del sufrimiento que produce. Adorni, para ir a otro plano, pero me parece que es un gesto análogo, está abriendo una discusión sobre qué función puede o debe tener una agencia estatal de noticias y cómo estaba integrado. No, está disfrutando del dolor y del padecimiento de quienes van a perder su trabajo. Eso es crueldad. La crueldad luce bien últimamente y eso me parece... luce bien en parte, luce bien, quiero decir, suma adeptos muy rápidamente. Y es más el efecto de sumar adeptos, o sea, alguien produce un gesto de crueldad, insisto, no un debate político, ideológico que uno puede dar drásticamente. No, la crueldad, el regodeo en producir sufrimiento. ¿Es la lógica de redes sociales esa? Sí. Es una lógica que uno en las redes sociales se encuentra muy extendida. No digo que es la lógica de las redes sociales porque las redes sociales no tienen una lógica intrínseca. De Twitter, quizá. Sí, cuando uno entra, yo entro y ve tonos, registros, rechazos, admisiones, tiende a hacerlo preponderante, sí. Tiende a hacerlo preponderante, pensando otra vez en no ya digamos, la singularidad de Milei, sino cuáles son las condiciones generales que hicieron posible que ese discurso y esas actitudes prosperaran. La crueldad obtiene hoy por hoy más adhesión de quienes se suman además a la práctica de la crueldad, se suman, van detrás del primero que pegó, mucho más que la consternación frente a la crueldad misma, cualquier tipo de crueldad, que parece ir teniendo un complemento preocupante que creo que también ocurre en las redes, me parece, a menudo, insisto, no pretendo, no supongo que sea una lógica intrínseca a las redes, porque si uno supone que es una lógica intrínseca a las redes, supondría que pasa eso y no podría pasar otra cosa. Y que no pasa en el recreo de la escuela, además. Pero el bullying es una de las cosas que se estuvieron discutiendo últimamente, claro. Pero el bullying se ha generalizado. Se generalizó y ahora forma parte de las políticas de Estado. En esta gestión, en estos 2 meses y pico de gestión del actual jefe de Estado, para decirlo en esos términos, le hizo bullying a los diputados, a los gobernadores, a los chicos con síndrome de Down. A los chicos con síndrome de Down. Es casi su único registro y produce cada vez menos consternación y cada vez más adhesión. Yo en algún momento, también una columna de Perfil, de hace tiempo, porque llevo ya como más de 800 columnas, hace años que escribo ahí en el diario. Lo pensaba tratando de recuperar otras formas y otras escenas de violencia, física en este caso, a ver si me permitían pensar las formas y las prácticas de la violencia verbal. Que era y sigue siendo las peleas a la salida de los boliches, los que vienen de la noche, esa escena tan particular. Tremendas, patadas en la cabeza. Los que nos levantamos los domingos temprano, sí, y nos encontramos con los que vienen de la noche y que estamos como en temporalidades distintas. Las patadas en la cabeza, que en esta distinción hay uno que lo hace caer y hay una manadita que se suma a posteriori una vez que está caído. Yo estoy en contra de las peleas, de todas las peleas, de toda esa pelea y de todo el desarrollo de esa pelea. No estoy a favor, no adhiero a ninguna de las instancias del desarrollo de esa pelea. Aclarado esto, hago una distinción. El que hizo caer al otro durante la pelea y el que se arrimó a patearlo porque está en el piso. Y ya no se puede defender. Ahí hay una diferencia para mí entre pelea y crueldad. El que lo hace caer es porque se está peleando. No hay que pelear. Estoy en contra de que peleen. Pero el que lo hace caer, el que le hace la zancadilla, el que para hacerlo caer, está peleando. El que aparece corriendo de atrás cuando lo ve caído y aprovecha que ya no se va a levantar y que no se puede defender para patearle la cabeza, eso ya es crueldad. Y me parece que hay, si tomamos este ejemplo, a veces me parece que sirve como a casos muy intensos, muy nítidos de la expresión de algo, en este caso la violencia, un ejemplo especialmente intenso y fuerte para enmarcar, como cuando uno camina por un pasillo y está a oscuras, viste, que toca los bordes para ver, bueno, acá y acá, entonces camino, a partir de ahí puedo medir el resto, que es en las prácticas de la violencia verbal, cuando un gesto de violencia verbal forma parte de un debate, de una discusión, y cuando es el puro ejercicio de la crueldad. Lo que Milei hace con eso que hizo con la cifra el otro día no es ninguna discusión, no está peleando ideológicamente, es solamente un gesto de crueldad para producir dolor y regodearse con eso. Es tan lúcido Martín Cobán, no le va a gustar que yo se lo diga así en la cara, pero cuando alguien dice algo y vos decís, che, esto que está diciendo es evidente, ¿cómo no se me ocurrió antes?
Y no se me ocurrió antes, pero es contundente y estaba ahí para que lo viéramos todos, pero Martín lo ve, la ve Martín, No. perdón por Es la de los que la referencia. Y la pone en términos Trabaja para en el que, Estado, además, eso para es que un todos doble lo mérito. podamos entender. A pesar de que... A pesar de que trabaja en el Estado, Aún ¿viste? así, Se da pero cuenta de fiscal. Y a pesar de que es un bostero, bueno, Bueno, vamos a hablar de eso, eso bueno. en un ratito. Ya Pero en un ratito antes, comemos y ya nos vamos para allá. Antes, claro, hoy juegan con Belgrano. Ajá. El querido Belgrano. Bien, también hay como una batalla cultural que va más allá de esta crueldad, que Milei da de manera permanente. Viste que un día te cierran el INADI, otro día es lo de Telam, otro día es prohibición del lenguaje inclusivo, que hace que los que no están de su vereda estén también como medio desorientados, porque llegan piñas de todos lados y no saben si subirse a esa pelea, dar esa batalla, hablar de otra cosa. ¿Cómo ves esa situación? Es muy agobiante, es muy desgastante, es muy agobiante. Yo decía, comentando estas cuestiones, nosotros dormimos 7, 8 horas por día, él no duerme, entonces siempre nos va a llevar ventaja en esto. Nosotros nos cansamos y él no, dicho exageradamente, Sí. pero sí es muy desgastante. No estoy tan seguro de que sea una batalla cultural. Así él la llama, el jefe de Estado la llama así. ¿Por qué estoy no muy- es una batalla o no te parece? Porque para hacer una batalla cultural en sentido ideológico, y en el sentido gramsciano, de hecho, cuando citó a Gramsci, reveló ostensiblemente que no tiene la menor idea, pero ni la menor idea de lo que plantea Gramsci. No lo ha leído. Y si lo ha leído, entonces me preocupo también, si lo ha leído, Por la no lo ha comprensión entendido, del texto. por la comprensión, pues entonces capaz que tampoco entendió la escuela austríaca, que entiendo que sí la leyó. Para dar una batalla cultural, no digo que no se dé o no pueda darse o no deba darse. Y si tomo la figura de las veredas, tiene algo para mí satisfactorio de las veredas, que es que en cualquier calle hay dos veredas, un lado y otro, y la realidad tiene más veredas. Pero supongamos, tomemos eso tentativamente para simplificar, es Sí. decir, hay dos veredas, nosotros En su equipo, estaríamos lo en que vos una. quieras, sí. El modo en que él plantea estas cosas carece, a mi entender, estoy hablando ahora estrictamente del lenguaje y del discurso del jefe de Estado, ¿no? Sí. Javier Milei, carece del desarrollo conceptual necesario para poder dar una batalla ideológica o cultural, que implicaría discutir cómo y por qué. ¿Por qué el INADI no? ¿Por qué? Si lo que él dice es ¡fuera! Eso no es una batalla cultural. Eso es alguien que capta y capta bien una bronca acumulada respecto de ese espacio y la descarga. Y suscita la adhesión que suscita en cualquiera. Si vos tenés mucha bronca respecto de algo y alguien expresa la descarga de esa bronca, te plegás. Eso, yo entiendo que de parte de él, del jefe de Estado, es eso lo que está ocurriendo. Para dar una batalla cultural, la batalla cultural sería la discriminación. ¿Cómo transcurre? ¿En qué consiste? ¿Qué medidas se pueden tomar para enfrentar esa forma de daño social? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo no hay que hacerlo? No se está dando mucho. Yo creo que la adhesión que él obtiene, y que la sigue obteniendo en gran medida todavía, pese a todo el daño que se está produciendo en la sociedad, proviene menos de una batalla ideológico-cultural sobre qué es la discriminación y cómo hay que contrarrestarla, que sobre la captación de un cúmulo de bronca en distintos sectores, por ejemplo, respecto al INADI, y la descarga violenta de esa bronca, que enardece, como a cualquiera. Mi ejemplo sería River, pues si vos me decís, mira, lo hacemos con River, yo digo, sí. Claro. Pero bueno, no diseño políticas de Estado, es Claro. mi parte salvaje, vamos a decir Claro. así, de la que no me jacto y con la que no produciría ningún ejemplo de nada. El fútbol es un poco eso. Ajá. Nosotros Pero- nos queremos, pero ponele- nosotros lo provocamos y el chiste es ese. Ahora estamos hablando de una gestión Sí. de gobierno. Sí. Dando esa discusión, quisiera agregar una sola cosa. Dando esa discusión, la discusión no puede, sino o debería transcurrir también en la vereda nuestra, digamos. Tomando así muy tentativamente que las veredas son dos y que podemos hacer Sí. nosotros, hagámoslo así para abreviar. Hay mucho también para discutir ahí. Nosotros. ¿Qué es la discriminación? ¿Cómo se la contrarresta? ¿Cuál es la función de un lugar como el INADI? ¿Y cómo funcionó? También nosotros tenemos que discutir eso. Ujú. Y ahí sí una discusión. Claro, pero es... Y sería útil para contrarrestar la descarga de bronca. Pero es la pura permanentemente descarga. entonces dar las discusiones que el presidente propone. O sea, tomar la agenda del presidente puede ser enloquecedor también.
Sí, es interesante la palabra última que usaste. Sí, la agenda no hay por qué seguirle la agenda, pero también uno podría decir, porque no dimos la discusión a tiempo, esta agenda se instaló. Porque no la dimos como había que darla, esta agenda se instaló. Sí, yo creo que nos costaría, a mí por lo menos, me hago cargo yo, defender el INADI. ¿Y entonces? Porque obviamente que tiene que haber una política estatal contra la discriminación, pero por desconocimiento, no se lo voy a atribuir al INADI. Yo no sé si el INADI está siendo eficiente en el cumplimiento de esa política pública. Entonces, no tengo ni idea. A mi entender, yo no soy la persona indicada. Inviten otro domingo. Yo no soy productor, no quiero. Sí. Es parte de la conversación. Sí. Alguien que, sin ser el desencajado que grita afuera y que no está dando ninguna batalla cultural, tiene disensos y discrepancias sostenidas y con conocimiento de cuáles son las fallas que se produjeron, y alguien que está en condiciones de defender la gestión que se hizo y que debatan. Eso sería una batalla cultural de este lado. Ahora, es verdad que Suponiendo algunas que haya cosas logrado. no son batallas culturales, que son descarga de bronca, de odio nomás. Ahora, en algunas otras cuestiones él como que plantea discusiones más de fondo, que yo no sé si se toman como discusiones de fondo o se dejan pasar. Por ejemplo, él dice, hay 4 formas de gastar el dinero. No sé si escuchaste esa parte del discurso. Él dice, hay 4 formas de gastar el dinero. El discurso lo leí después y lo escuché después, no en el momento. Es algo que me repite angustia. seguido, como es como un postulado del liberalismo. Está el dinero propio o el dinero ajeno, y lo podemos gastar en nosotros mismos o en los otros. Y él dice, la peor forma de gastar el dinero es gastar el dinero ajeno en otros. Y eso es lo que hace el Estado. Sí, escuché ese razonamiento porque además lo repite. Y él dice, lo mejor es gastar el dinero propio en uno mismo, como contraposición a eso. Y eso sí es un postulado de fondo del liberalismo, del individualismo, como quiera llamarle, un cuestionamiento a la esencia misma del Estado. Y Sí. él sí lo tira ahí sobre la mesa. Quiero agregar, ¿saben quién creo que sí puede, quién sí da una batalla cultural? Victoria Villarruel. Ajá. Ella sí elabora una postura que creo endeble por varios lados, por todos, pero ahí sí hay una postura y hay un apuntalamiento ideológico conceptual de la postura que ella toma, que yo creo que está completamente equivocada, pero la tiene, no está gritando. Cuando Milei plantea esto, que efectivamente es una parte del núcleo de su planteo, porque en realidad si uno excluye agresiones, provocaciones, bullying, denigración, humillación de las personas, paréntesis, no me acuerdo si alcancé a decirlo o no, una parte de la crueldad y del imperio general del registro de la crueldad tiene que ver con el dejarse humillar. Me parece que son 2 fenómenos correlativos y que hay que pensarlos juntos, que es, si la crueldad se puso de moda y suscita adhesiones, porque también ha derivado cada vez más en la instancia en la que alguien se supone que tiene que dejarse humillar, y eso se ve en las redes también, que es la reprobación generalizada al que no se deja insultar. Narcisista. No es narcisismo, no dejarse insultar. Yo le llamo dignidad, llegado el caso, no narcisismo. Si alguien te dice terrorista con las manos llenas de sangre, con dignidad, con un mínimo de dignidad, no de narcisismo, de jactancia o de orgullo, con un mínimo de dignidad, vos a esa persona no le das un abrazo. Bullrich se lo dio. Si te trató de retrasado mental, no vas a una mesa de negociación como si no hubiera pasado nada. Entonces hay un imperio de la crueldad y de la denigración y una disposición a dejarse humillar como parte complementaria de ese mismo fenómeno. Dicho eso, que me quedó pendiente, los docentes somos ordenaditos. Lo que plantea Milei, que por fuera de los exabruptos, las agresiones y las denigraciones y los gritos, es siempre el mismo núcleo de 4 o 5 bases fundamentales del pensamiento, lo que llaman de escuela austríaca. No ha prosperado mucho la posibilidad, me parece, hasta donde yo sé, de debatir esas cuestiones, o sea, de incluir ese posicionamiento, lo que llamaríamos batalla cultural, porque cuando alguien ha osado, es la palabra que creo que es pertinente, replicar ese planteo. Recuerdo alguna conferencia de prensa en la que una periodista levantó la mano y trajo a colación otra perspectiva, que es la de Keynes. Sí, la humilló.
reaccionó con una violencia. En Salta. La denigró y la humilló públicamente de una manera tal que no, otra vez, es el fuera. No hubo una discusión entre su postura y la de Keynes, a la que le llama comunismo al mismo tiempo, lo cual entonces también hay ignorancia. Sí, hay un problema o de trampa o de ignorancia, porque si homologás la teoría de Keynes, yo no soy economista, pero soy profesor de literatura y sé leer. Si homologás la concepción, la teoría económica de Keynes a la del marxismo y al comunismo, estás o haciendo trampa. Bueno, pero hay muchas cosas así. La descripción que él hace del término de justicia social también es claro, dice, exacto. Sacarle a uno para darle al otro, digamos, ¿no? Se pudo discutir eso, que ya se me escapó a mí alguna escena. Yo no he visto ninguna escena en la que hayan podido discutir con él estos puntos. Si alguien osa esgrimir un argumento en disenso, él se brota y empieza a los gritos. Humilla, denigra, agravia e insulta. Por lo tanto, no hay discusión, por lo tanto, ahí no hay batalla cultural. Hay un punto que me parece clave en ese sentido, que es el modo en que concebimos una sociedad. ¿Qué es la sociedad? Si uno piensa que una sociedad no es solamente la suma de individuos, no es una sumatoria de individuos lo que da por resultado la sociedad. En esa suma de individuos que somos, se genera un espacio compartido e intereses compartidos o generales o de diversos sectores que pueden incluir de distintos modos y grados lo individual, pero que ya no corresponde exactamente a lo individual. Son intereses, deseos, espacios comunes que toda sociedad tiene y que puede tener que ver con la recreación, con los espacios urbanos, con la educación, con la salud, que son públicos porque son públicos en el sentido fuerte. No es que la parte individual de cada uno no se agrega para conformar el espacio público. El espacio público es una instancia distinta que tiene que ver con lo común a todos y, insisto, no es la suma de cada uno de nosotros como individuos. También ahí hay un planteo, para mí, equivocado en cuanto a cómo se concibe a un individuo. Porque es suponer que uno nace, es un individuo y en su condición de individuo se inserta en una sociedad. Cuando, esto sería una batalla cultural para dar, el individuo se conforma socialmente, no es que yo nazco, soy, y eso que soy se inserta en la sociedad. Eso que cada uno de nosotros se constituye, se va moldeando y formando socialmente, no es que soy un individuo y entro en la sociedad. Nazco como individuo en una sociedad y la vida social, la familiar por lo pronto, aprender a hablar, incorporar un lenguaje, la condición del individuo se constituye socialmente. Entonces, no es el individuo y la sociedad, porque el individuo ya está constituido socialmente y se constituye socialmente, y la sociedad no es una sumatoria de individuos, incluye los individuos y es un espacio de lo común y de lo compartido. Ese espacio de lo común y de lo compartido se administra con fondos públicos. Se generan fondos públicos para responder a esas necesidades y espacios compartidos. Eso se rompió. Esa concepción se rompió, en el sentido que se tradujo al lenguaje de lo privado. Yo te pago el sueldo. No, vos no me pagas nada. Vos haces aportes a los fondos públicos que hacen posible que la sociedad funcione. Con la mía, con de la eso mía. No es, claro, no. Cuando alguien dice con la mía, está privatizando desde el lenguaje algo que en realidad es público. Ya no es la tuya, son fondos públicos. Entonces vos no me estás pagando nada y yo no te estoy pagando nada. Estamos todos aportando a algo que se llama fondos públicos, y públicos indica que ya no es ni mío ni tuyo, es público, para responder a intereses y espacios comunes, compartidos. Ahí sí hubo una batalla fuerte, grande, hoy por hoy perdida, pero bueno, las batallas van y vienen, ¿no? Martín. Que es haber traspasado fuertemente al discurso, a la privatización retórica de la noción de fondos públicos. Cuando alguien dice, yo le pago el sueldo a todos, porque les pagan a los jugadores de la selección, al programa satelital, a todos los docentes. Un amigo una vez dijo, pero vos pagás el programa satelital, pagás todo el cine argentino, ¿vos cuánto ganas? Porque al mismo tiempo eso produce el regocijo de un imaginario de patronal, del gustito, sobre todo de Piojo resucitado. Que alguien vive de vos. Sí, de que soy mi empleado. Este es mi empleado. Messi, ahora que Messi es mi empleado, porque los partidos de la AFA y los fondos, pues,
Y el tal actor, fui a ver tal por pagar película, 2 lucas de actuó mal, mi Abilio. empleado actuó mal. Pagar Me, 2 lucas me de llega Abilio. un mensaje de Julia Mengolini que te agradece mucho que seas su columnista honorario, el mejor, dice No, ella. ¿cómo? No habíamos... Ad honorem. El mejor. Y bueno, tengo muchos otros mensajes. Se agradece. Celebrando muchísimo la presencia de Martín, catarata de mensaje de WhatsApp. Muchísimas gracias, Martín, por haber A venido ustedes. a este primer programa. Creo que el primer programa del año pasado también estuviste vos, así que un honor tenerte. Un placer. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y